hacer una oración. Nuestro Padre en el cielo, Señor, gracias por la vida y la salud que nos das. Gracias por estar en tu iglesia esta tarde, preparados para escuchar tu palabra, para despedir este sábado que tanto nos ha agradado el día de hoy y nos regalas cada semana, Señor. Quédate pues con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. 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 Bueno, vamos a... Es un tema corto, ¿verdad? Muy digerible y es un concepto básico. Vamos a hablar de un concepto muy básico que como cristianos debemos tener muy en mente, ¿verdad? Les hago una pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué entendemos por pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley, ¿ok? Sí, esa es la definición. La definición, la única definición que tenemos de ese concepto que es pecado es ese que dice mi hermano, que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así que vayamos al versículo para empezar a desarrollar. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. De hecho, es la única definición, no hay otra definición exacta, precisa. Primera de Juan 3, 4. En la Biblia, que defina pecado, es el mero punto, es la mera definición exacta, precisa. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No nos vamos a expandir tanto en lo que es la ley, pero bueno, voy a preguntar entonces, ¿qué es la ley? ¿Qué es lo que nosotros como humanos infringimos para pecar? ¿Qué es la ley? ¿Sí? Lo correcto. Lo correcto. ¿Okay? Es ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es se el define? mandamiento de Dios. ¿Ok? Mandamiento de Dios, sí. Lo bueno se parece, lo que diferencia lo bueno y lo malo. Bueno, no nos vamos a ir tan a fondo. En pocas palabras, la ley es el carácter de Dios impreso en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos conozcamos de la mejor manera en este mundo y nuestro carácter se asemeje al de Cristo Jesús, así como Dios lo quiere. No nos vamos a ir tan a fondo en lo que es la ley, ese es otro tema. Pero recordemos que la ley es ¿qué? El deber ser lo correcto. Así es, pero principalmente la ley ¿qué? Carácter. Es el carácter de Dios impreso en palabras tales que nosotros podamos entender. Y para eso está el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Ese es el resumen que nosotros podemos entender, lo que Dios nos ha dado para entender lo que es el carácter de Dios. Recordemos que Dios es inmutable, no cambia, por tanto su ley no cambia. Y si nosotros infringimos esa ley de alguna u otra manera, entonces somos pecadores. Y es una ley que nos ayuda a conducirnos en esta vida. Si nosotros transgredimos cualquiera de esas conductas o leyes que nos hablan de la conducta, entonces pecadores. Y por tal razón, pues vamos a ir a las consecuencias, ¿verdad? Dice en Fe y Obras: ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado. Pecado es la transgresión de la ley y es la única definición que dan las Escrituras, dice la hermana White. Y si no conocemos la ley, quiere decir que no la estudiamos, porque si no la aplicáramos, si la comprendiéramos realmente qué es, entonces supiéramos qué es lo mejor para nosotros y la aplicáramos. Inclusive ellas se expanden más, dicen, porque no la estudiamos, en pocas palabras es decir, porque no estudiamos la palabra, no estudiamos la ley, entonces pues es más fácil que la infringamos, porque no la conocemos, no queremos conocerla y no queremos aplicarla en nuestra vida. Ahora les pregunto, entonces,
conociendo la definición de la ley, de la definición de pecado, nosotros, como seres humanos, nacemos pecadores, nacemos con un pecado original o nos volvemos pecadores. Pues yo digo que nos volvemos pecadores, ¿no? Porque, bueno, yo ahorita lo pienso así, porque sabemos que el bautismo es para el perdón de nuestros pecados. Y pues si naciéramos con pecado, pues nos bautizarían desde niño. Ok, sí. ¿Cuál es la creencia universal? Ah, bueno, la creencia. La creencia universal es de que pues nacemos con un pecado inmerso ya innato en nosotros. Y desde antes de que comprendamos qué es lo que estamos haciendo en este mundo, pues ya somos pecadores. La definición es clara. Si infringimos la ley, entonces somos pecadores. Si no infringimos la ley, no somos pecadores. Quiere decir que en un punto en que no infringamos la ley, entonces no es posible que vayamos a nacer, que nacemos siendo pecadores. No es posible, porque la definición misma dice que hasta que infringes la ley, entonces estamos pecando. Lo que nacemos es con ¿qué? Con una naturaleza tal, humana, que tenemos tendencia a pecar. Y nuestra naturaleza es corruptible, tanto física y mentalmente, que es que tenemos la capacidad de degradarnos. Y sí, nos degradamos, físicamente nos degradamos, mentalmente nos degradamos, espiritualmente, ahí es donde podemos hacer algo. Podemos hacer algo, que son los consejos de hoy. Ahora, vamos un poco más adelante en el versículo 9, ahí en 1 Juan 3, 9. ¿Si alguien me quiere la lectura? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Exactamente. Dice a fin de conocerle, que es un devocional de la hermana White, dice, no necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa. Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias, cultivadas y demás son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien, como nos dice el versículo 9, cuando somos nacidos de Dios. ¿Y cuándo somos nacidos de Dios? ¿En qué momento? ¿En qué punto? En el momento en que ¿Desde que nacemos de nuestra madre? No. ¿O en qué punto que decidimos por Dios hacer ese cambio? Así es. Recordemos cuando fue Nicodemo con el Señor. ¿Qué le preguntó? Pues, ¿o qué le dijo al Señor? No, pues tienes que nacer de nuevo, ¿no? No hay de otra, nacer de nuevo, tienes que cambiar. ¿Y cómo nazco de nuevo? O sea, le dijo Nicodemo a Jesús, ¿cómo? Pues como nazco de nuevo, ¿no? No es que me meto otra vez en el vientre de mi madre y vuelvo a nacer. Dice, no, hay que nacer de nuevo, ¿cómo? En espíritu y en agua. En agua porque es un símbolo físico de lo que estamos haciendo, esa renovación, ese cambio. Y en espíritu porque realmente es el que nos está cambiando. Porque las cosas del espíritu nos acercan a Dios y hacen un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, al participar de esa acción y al tomar esa decisión para Dios y para el espíritu en nuestras vidas, entonces, dice la hermana White, son eliminadas esas malas tendencias cultivadas, hereditarias, lo que sea, son eliminadas de nuestro carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. No nada más dice, no, pues ya te convertiste y ya es otra persona. No, lo que es un poder viviente para hacer el bien y tal vez para enseñar a los demás de ti, de tu cambio, lo que has aprendido, de todo, ¿verdad? Ya eres una potencia para hacer el bien. Y eso ya, si nosotros nos decimos ya convertidos, que hemos decidido por Dios y por Cristo,
en agua y en espíritu, entonces debemos ser un poder viviente para hacer el bien. Y bien no nada más a nosotros, porque es fácil hacernos bien a nosotros mismos, ¿verdad? Sino bien para todos, para los demás, para los que nos rodean. Ahí es donde se refleja ese cambio, esa decisión que hemos tomado. Bueno, a una pregunta clave. Cristo entonces poseía una naturaleza humana perfecta, imperfecta, nació pecador, fue pecador, se convirtió. ¿Cómo fue? Porque es nuestro ejemplo a Usted seguir. nació perfecto, Nació perfecto. no pecó. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado lo envió para condenar al pecado en la carne. Así que está medio confuso, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco al detalle, ¿verdad? Cristo vino, ¿verdad? No podía venir en forma divina. ¿Por qué? Para empezar, Dios aquí entre nosotros, entre los pecadores, Dios mismo, no podemos soportar esa presencia perfecta. Al contrario, íbamos a estar alejados de Dios, de Cristo Jesús. Ni siquiera le vamos a poder ver, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos iba a alejar de Él. No puedo estar cerca de Jesús, no puedo. Cristo tenía que venir en forma humana para habitar entre los humanos y enseñarles, ¿verdad? También tenía que venir en forma humana porque su divinidad total pues le iba a permitir hacer todo. No iba a pecar nunca ni queriendo, porque siendo divino no lo iba a poder hacer. Si Él quiere, no puede hacer. Entonces, ¿cuál es el ejemplo para nosotros? Cristo tenía que venir En carne de carne de pecado, no en pecado, sino en carne de pecado, en carne que se puede corromper y puede caer. ¿Para qué? Así dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que Él nos dé un ejemplo, y su ejemplo es de que se puede vencer al pecado, de que cerca de Dios y entregados a Dios, como dice ahí, ser del Espíritu, ser de Dios, entonces ya no podemos pecar. Para eso vino, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahora Dios envió a su Hijo para darnos ese ejemplo. Esa divinidad ahora es cubierta por la humanidad. Ahora sí, Cristo humano, sufriendo aquí en este mundo, todo lo que te puedas imaginar sufrió al final, ¿verdad? Y no pecó, ni siquiera dijo una palabra mala, nada, ni siquiera. Y en su pensamiento digo, no, pues por esto estoy muriendo, por esto, no, ni siquiera eso, sino que lo estaba haciendo por amor. Y al darnos ese ejemplo, entonces, de que Cristo siendo humano pudo vencer, entonces tal vez nosotros podamos vencer. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, un poco más adelante, Filipenses, Corintios, Efesios, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Para que conozcamos un poco más de la naturaleza de Cristo. Dice, haya pues
pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mismo. Aquí la palabra forma, que es en griego, es morfo, quiere decir forma física, completamente física, características físicas de Dios mismo, o sea que tenía Cristo. Que siendo forma de Dios, físicamente Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló, se despojó de esa forma divina. Así, literalmente se lo dice la palabra, esa forma divina, esa forma de Dios, se despojó de ella y le cubrió con este manto de humanidad. ¿Para qué? Para humillarse a sí mismo, para ser obediente, para cumplir su misión, hasta morir por nosotros. Porque no había otro sacrificio tan perfecto más que Cristo. Nadie más. Solamente la sangre de Dios mismo podía liberar del pecado a toda la humanidad, a todos los que hemos vivido desde que hubo el hombre, Adán, la tierra hasta ahora. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Eso es lo increíble. Estuvo sujeto a las flaquezas, debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras mismas dolencias, todo igual que un hombre, ¿verdad? Y se fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades. Fue conmovido porque Él experimentó, siendo Dios, ahora experimentó lo que experimentan los hombres, en el pecado en el que vivimos. Y fue en todo tentado, así, en nuestra semejanza, dice la palabra, así como los hombres, tentado en lo mismo. Sin embargo, no conoció pecado. Nunca pecó. ¿Por qué? Porque nunca infringió el carácter de Dios, la ley de Dios. Nunca lo hizo. Eso es lo increíble. Siendo hombre. Dice, teniendo en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero humano. Si no creemos eso, hermano, entonces no tenemos ni ejemplo a seguir. Entonces, Cristo no fue el sacrificio perfecto. Entonces, todo lo que creemos no sirve. Pero si creemos que Cristo murió como humano, sufrió como humano, se hizo humano por nosotros, entonces tenemos una salvación, la salvación al alcance de todos. Dice, en nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a opiniones equivocadas de la naturaleza de Cristo, pero no. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el humano alcance, entonces pues no hay ejemplo, ¿verdad? No, Cristo murió como humano, vino y se hizo hombre, sufrió, pero no pecó, murió, porque fue el sacrificio perfecto. ¿Cómo era el sacrificio que debían ofrecer las ofrendas del pueblo de Israel? Perfecto. Manchas sin que estuvieran puestos los... El animal tenía que ser perfecto. Ni magullado, ni nada, ni que una patita de cualquier, nada. Tenía que ser perfecto, así lo demandaba el Señor. ¿Por qué? Porque era una representación de Cristo mismo, que más adelante iba a morir por todos los seres humanos. Así Cristo debía ser perfecto, sin mancha, sin pecado, para que sea acepto como sacrificio por Dios. Y no, decir Cristo mismo, ya lo hemos platicado. Si no hubiera sido si hubiera habido un pecado oculto en Cristo Jesús, no iba a ser acepto el pecado, no iba a ser. Cristo no iba a poder resucitar, iba a quedar ahí para siempre, y ese sacrificio se perdió y era el único que podía salvarnos. Si hubiera pasado eso, la humanidad ya estuviera perdida, no hubiera salvación en nada. Pero Cristo no pecó, y resucitó,
está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Dice, la divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el Creador y la criatura, solamente así. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo. Esa divinidad, ¿por qué tenía que ser de origen divino? El sacrificio perfecto, porque tenía que conocer a Dios, la mente de Dios. ¿Por qué tenía que ser humano? Para enlazar la humanidad con la divinidad que se habían separado por culpa del pecado. Era el sacrificio perfecto. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán, el transgresor, se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Dos cualidades, dos naturalezas en una. Tenía que ser así. Ahora les pregunto, ¿es posible vencer al pecado? Sí, solamente con de la mano de Dios, no hay otro. Amén. Vamos al libro de Hebreos. Más adelante. Colosenses, Timoteo, Tito, Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro sacerdote ahora. ¿Qué hacía el sacerdote en tiempos de Israel? En tiempos antiguos, después del Éxodo. El sacerdote, somos sacerdote, él era el único que podía entrar al lugar santísimo, cerca de la presencia de Dios, cerca. Era el que intercedía por el pueblo, era el que llevaba los pecados hacia el velo, y era el intermediario entre Dios y los hombres. Ahora Cristo, como sumo sacerdote, sabiendo todo lo que el humano padece, porque Él lo padeció. No hay mejor sumo sacerdote que alguien que ya conoce realmente lo que es vivir aquí en este mundo lleno de maldad y de pecado. Es nuestro sumo sacerdote y se compadece de nuestras debilidades. Vamos a ver un poco más adelante, cada vez vamos más para adelante, para primera de Pedro, un poquito más adelante, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24. Si alguien quiere dar lectura, primera de Pedro 2, del 22 al 24. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Amén. Seguimos hablando de Cristo y cómo, a pesar de todo, dice que le maldecían, ¿verdad? Le amenazaban, le hicieron todo, hasta matarlo. No respondió ni con maldición, ni con ninguna sola mala palabra, ni siquiera en pensamiento, dice. Y Él llevó nuestros pecados a la cruz. Dice, para que nosotros, y ahí está la clave, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo, por su sacrificio. Un poquito más adelante, en el siguiente libro, segunda de Pedro, capítulo 1, del 3, versículos 3 en adelante, dice: como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
¿qué? ¿Participantes de qué? De la naturaleza divina. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida de vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Todo eso, añadirlo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vayan anotando ahí todas las claves para ser mejor, ¿verdad? Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el que no tiene por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. ¿No? Yo creo que parece que este consejo es muy bueno, parece. No. ¿Cuál es, Es mejor. ¿Cuál es el nombre y número del capítulo? Perdón, es segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro, pues. Es el primer capítulo. Ok. Sí, lee todo ese primer capítulo, mira. El de, por lo tanto, abandonado toda maldad y todo engaño. ¿O no? Sí, leímos desde el versículo 3. Y 3 hasta el 10 leímos, de hecho. Ok. Sí, está bonito. Sí. Nos dice que para que por esas, desde el 4 nos dice, para que por esas cosas lleguemos a ser participantes, ¿qué? De la naturaleza divina. Y solamente, ¿cuál es la naturaleza divina? Pues el pecado. Para llegar a ser participantes de esa naturaleza, tenemos que hacer ciertas cosas, que ya las sabemos de antemano. Son grandes virtudes, ¿verdad? Fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, que como cristianos debemos tener todos los días. Porque haciendo estas cosas, dicen, no caeremos jamás. Dice en Fe y Obras, página 112, nunca podremos alcanzar la perfección, y eso debemos tenerlo claro, por medio de nuestras propias buenas obras. Si creemos que haciendo todo esto, o pensamos que estamos haciendo todo eso, todas esas grandes virtudes y cualidades, ¿verdad? Pensamos, dice que ni aún así. No podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. Y así nada más. Dice, el alma que contempla a Jesús mediante la fe y realmente se da cuenta de su situación, dice, repudia su propia justicia. Realmente cuando nos damos cuenta de que Cristo es más que solo buenas obras y que su amor murió por nosotros, por amor, entonces nos damos cuenta y repudiamos nuestra propia justicia, nuestras propias buenas obras, porque eso no es nada. Nos damos cuenta realmente lo que es la justicia. Dice, se ve a sí mismo incompleto, o sea, se ve nuestra justicia incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente. Nuestra alma considera ese arrepentimiento como insuficiente. No es, dice, débil su fe débil, su fe es débil, la más vigorosa sigue siendo débil. Magro su sacrificio más costoso. Todo lo que pensamos que sacrificamos, no sirve. Pensamos que es costoso, no. Cuando nos damos cuenta de eso, de que a pesar de nuestras buenas obras, a pesar de que sacrificamos tal vez todo, pensamos eso, y nos damos cuenta, lo comparamos con Cristo Jesús, la justicia de Cristo, entonces realmente nos damos cuenta de nuestra condición y sabemos que nos falta un poco más.
Y tal vez como humanos, por lo más bueno que seamos y queramos hacer, tal vez ese poco más nunca lo vamos a alcanzar. Entonces ahí nos damos cuenta de que falta algo. ¿Y ese qué es? ¿Qué es eso que falta? Dice: y se abate con humildad al pie de la cruz. Nos abatimos al pie de la cruz, pero una voz nos dice, desde la palabra de Dios, nos dice esa voz. Con asombro escuchamos el mensaje que nos dice: vosotros, ustedes, todos estamos completos en Él, en Cristo. Y solamente esa parte que nos falta, tal vez nos falta poquita o muchísima, solamente la vamos a completar con Él, con Cristo Jesús. No hay nada más. Entonces nos damos cuenta de que con Cristo todo está bien. Hay paz en nuestra alma. Sabemos que eso que nos falta los va a suplir Cristo Jesús. Ya no estamos abatidos, tenemos una esperanza. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, porque ya no podemos. No podemos encontrar más méritos en nosotros mismos. ¿Algún acto que merezca el favor de Dios? No. Simplemente tenemos que aceptar la justicia de Cristo, el sacrificio que hizo. Y cuando realmente aceptamos eso, nos damos cuenta que Dios mismo, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros, porque nosotros ya estamos, como raza humana, estábamos perdidos para siempre. Entonces tenemos una esperanza y nos damos cuenta de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ingratos? ¿Dejar ir esa oportunidad? No. Abrazar esa oportunidad que tenemos para ser salvos y hacer todo por alcanzar esa salvación. Y nuestra vida será agradecida al darnos cuenta de eso. Agradecidos por Cristo Jesús, por el sacrificio. Entonces, si no vamos a cambiar y hacer todo por amor. Porque si no comprendemos el sacrificio de Cristo, no vamos a amar lo que hizo, no vamos a amar a Dios ni a Cristo, no vamos a respetar su ley, no vamos a quebrantarla como queramos. Entonces, no va a haber salvación para nosotros. Ahí está la oportunidad, no hay más. ¿Es posible vencer el pecado? Sí, es posible. Con nuestras obras, tal vez haga mucho o poco nuestras buenas obras que queremos hacer, pero la justicia de Cristo es la que realmente va a compensar todo. Porque Cristo, como sumo sacerdote, es el que está, ahí está el Padre. El Padre está en toda su divinidad. Dice la hermana White, el Padre es intacto, Él no cambió. El Padre es tal cual como ha sido desde la eternidad, por la eternidad, tal cual. Es la plenitud de la divinidad. Él es el Padre, es Dios. Y está ahí en su trono. Y nosotros estamos hasta allá en los oscurito, como seres humanos, alejados de Dios porque no podemos acercarnos a Él. ¿Y quién está en medio? De Dios y de nosotros. Cristo Jesús. Es el que está ahí enfrente del Padre, está diciendo: ahí están mis hijos. Moisés ya aceptó mi sacrificio, vive conforme a lo que yo le he enseñado. Entonces, debes aceptarlo, Padre, porque por mi sangre Él va a ser salvo. Arturo también ya va agarrando la onda, ya va cambiando de a poco. Espera un poquito más, vas a ver qué va a ser mejor. Tal vez no le alcancen sus fuerzas, no les alcancen las fuerzas, pero yo supliré lo demás. Así le dice Cristo al Padre, porque Él ya murió por todos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Aceptar ese sacrificio y vivir conforme a lo que Cristo nos ha enseñado y nos ha dejado en su palabra. ¿Qué más vamos a hacer en este mundo? Más que eso. Los que hemos vivido, experimentado muchas cosas, ya sabemos que aquí todo es vano.
bendiciones y alegrías pasajeras, muy momentáneas, y al final nos dejan peor. No vale la pena. Vale la pena vivir conforme a la ley y a lo que Cristo nos ha enseñado. Bueno, hermanos, es la invitación de hoy. Pongámonos a cuentas con nuestro Padre Celestial, consagrémonos día con día, leemos su palabra y oremos. Bueno, hermanos, esta ha sido la reflexión de esta tarde. Que el Señor nos bendiga y tengan una feliz semana. Amén. Amén.